Hola, ¿cómo están, chicos? En esta ocasión les traigo un video corto, pero espero que sea suficientemente explicativo acerca de la ley de Coulomb, el campo eléctrico y la ley de Gauss para cargas puntuales. Bien, pues como ya han visto quizás ahí en sus apuntes o en algún otro lado, pues entramos con la parte de electrostática. La electrostática se relaciona con las cargas estacionarias. No se encuentran en movimiento porque luego verán que las cargas en movimiento generan una corriente eléctrica, pero aquí todo lo que analizaremos está estático. Bueno, la ley de Coulomb es una ley fundamental, es muy parecida en forma a la ley de gravitación de Newton, y ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, es una relación entre cargas y fuerza mucho más grande que la relación que existe entre materia y fuerza gravitacional para el caso de la ley de gravitación universal. Pero vamos a ver a qué se debe. Esta relación es una ecuación o una ley de cuadrado inverso, es decir que es directamente proporcional al producto de las cargas, pero inversamente proporcional a la distancia que las separa. Por eso se le llama ley de cuadrado inverso. Y esta que tenemos tenemos aquí, esta es la ecuación que nos da la fuerza eléctrica entre dos partículas cargadas Q1 y Q2 a una distancia r. Y es una fuerza radial, por eso el vector unitario es este r gorrito. Y esta K es la constante electrostática. Y está definida como 1 entre 4 pi epsilon 0, donde epsilon 0 pues es la permitividad en el vacío, la permitividad eléctrica en el vacío. Al final, cuando hacemos esta multiplicación, obtenemos este famoso número 9 por 10 a la 9, que es una constante enorme, como ahorita lo pueden ustedes observar. Y se mide en newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Las cargas se van a medir en coulombs y generalmente son muy pequeñas. Aquí hay que considerar que aunque muchos problemas nos mencionen cargas de un coulomb, números grandes en términos de coulomb, eso físicamente es imposible tener tanta carga acumulada en un solo lugar. Como ustedes saben, pues las partículas que están cargadas en la naturaleza, las más chiquitas son los electrones, pero no podemos juntar dos electrones para que dupliquemos la carga del electrón, por así decirlo, debido a que pues los electrones son partículas puntuales y, como aquí lo dice, la fuerza es directamente proporcional es inversamente proporcional a la distancia, pero para distancias muy chiquitas esta cantidad se hace enorme. Por lo tanto, dos partículas cargadas positivas o negativas que están muy cerca entre sí van a tender a repelerse. Por lo tanto, no podemos aglomerar un conjunto de cargas para hacer una supercarga que sea tan grande como la carga del electrón. Sin embargo, pues sí podemos tener objetos cargados que tengan un conjunto de cargas, pero no van a ser tan grandes como un coulomb, o sea, un número entero en coulomb. Todas las cargas físicas reales pues son números muy chiquitos, son por 10 a la menos 6, son microcoulombs, nanocoulombs, cantidades muy pequeñas, pero no términos tan grandes. Entonces vamos a ver un ejemplo sobre la ley de Coulomb que nos relaciona la fuerza con las cargas y la distancia. En este ejemplo vamos a ver lo que nos dice. Dice: la distancia promedio R entre el electrón y el protón del átomo de hidrógeno es esta cantidad, 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Es una distancia habitual al interior del átomo. Nos pregunta cuál es la magnitud que tiene la fuerza electrostática promedio que actúa entre las dos partículas. Aquí hay un pequeño error, que actúa entre las dos partículas. Y además nos está preguntando qué magnitud tiene la fuerza gravitacional a esa misma distancia entre las dos partículas. Entonces vamos a hacer una comparación entre la fuerza eléctrica, que es la que acabamos de describir, y la fuerza gravitacional, que es una fuerza que ya se ha manejado en mecánica. Entonces, pues simplemente hay que considerar que la carga del electrón es este valor, 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, y ahorita veremos la masa del electrón, ¿no? Entonces, con esos datos, pues la K es una constante,
E es la carga del electrón, que bueno, viene siendo también una constante, y R pues es la distancia promedio que está ahí el electrón con el interior del núcleo atómico. Hacemos estos cálculos de manera muy sencilla y obtenemos 8.2 por 10 a la menos 8 newtons. Es una fuerza pequeña que se traduce más o menos al peso que tiene una mancha de polvo, algo insignificante con cierta masa, pues por la gravedad les da esta cantidad de newtons. Ese sería el peso de una mancha de polvo. Pero sin embargo, dentro del átomo, esta fuerza produce una enorme aceleración al electrón, una aceleración muy grande. Bien, ahora consideremos la fuerza gravitacional para dos electrones que se encuentran a la misma distancia del núcleo atómico. Aquí vamos a tener la ecuación para la ley gravitacional de Newton. La G es la constante gravitacional, que a diferencia de la K es una constante muy pequeña. La masa es 10 a la menos 31 kilogramos de ese orden, y la distancia sigue siendo la misma. Resolvemos esta ecuación y nos damos cuenta de que obtenemos este resultado, el cual viene justo por un lado de la constante gravitacional, que es una constante muy pequeña, y por el otro de la masa, que también es muy pequeña. Al final tenemos esta cantidad de fuerza, 10 a la menos 47. O sea, prácticamente la fuerza gravitacional entre dos electrones, aun cuando están así de cerca, es insignificante. O sea, estos son 0.47 ceros y luego 36. Es una cantidad muy pequeña, que si la comparamos con la fuerza electrostática, pues esta última es 10 a la 39 veces más pequeña que la fuerza eléctrica. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos saber cuál de las dos es más fuerte, pues es obvio que la fuerza eléctrica es mucho más fuerte que la fuerza gravitacional. Y cuando nosotros estudiamos la parte de electrostática, solemos tener ejemplos acerca de cuando se electrifica el cabello, o cuando electrificamos un globo y podemos levantar partículas pequeñas como pedacitos de papel. O sea, los podemos levantar fácilmente con la electricidad que se produce, justo porque la fuerza eléctrica es muchísimas veces más grande que la fuerza gravitacional. Por eso levantamos cosas con la electricidad. Esa es la razón, pues es esta justamente, ¿no? Que la fuerza gravitacional es, dentro de las 4 fuerzas fundamentales, es la más débil de todas. Ya luego, quizás en otro video, hablaremos de las fuerzas nuclear fuerte, la nuclear débil, la fuerza electrostática, que es la que estamos topando ahorita, y la fuerza gravitacional, que ya la habíamos analizado antes, que nos damos cuenta que es una fuerza muy débil si la comparamos con la electrostática. Muy bien. Bueno, sí, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos más partículas interactuando? Recuerden que la fuerza electrostática es un vector, entonces podemos tener muchas fuerzas eléctricas interactuando con alguna partícula, y esto solamente se va a traducir en que tenemos que emplear la segunda ley de Newton para resolver este tipo de problemas. Solamente hay que considerar lo siguiente, que las cargas de signos iguales se van a repeler y las cargas de signos diferentes se van a atraer. Por lo tanto, si en algún problema nos piden cuál es la fuerza electrostática neta que está actuando sobre alguna partícula, pues hay que considerar cuáles partículas la rodean y cuáles van a atraerla y cuáles la van a repeler. De esa manera nosotros podemos armar nuestro diagrama de cuerpo libre y poner todas las direcciones de las fuerzas que están interactuando. Lo que procede después, pues, es simplemente la segunda ley de Newton, donde si la partícula no se va a mover, pues quedaría la primera ley y esta masa por aceleración sería 0, estaría en equilibrio nuestro sistema. Pero si la partícula va a terminar moviéndose, se aplica directamente la segunda ley de Newton para sacar la fuerza neta o para sacar la aceleración a la cual se va a estar desplazando dicha partícula mediante puras interacciones electrostáticas, ¿no? Entonces no vamos a topar esos problemas porque esos son problemas pues bastante sencillos de mecánica que están considerando nuevamente la segunda ley de Newton, pero aquí las fuerzas que están interactuando pues son fuerzas electrostáticas que se analizan con la ley de Coulomb. Muy bien, pues vamos a pasar rápidamente al campo eléctrico. Y
Esto se relacionará con la ley de Gauss, pero el concepto de campo eléctrico es más o menos el siguiente. En las interacciones electrostáticas, en la ley de Coulomb, pues se establece una relación entre las cargas, y la relación que existe entre las cargas pues es la fuerza. Pero desde el punto de vista del campo eléctrico, pues cada carga genera un campo, algo que lo rodea, eléctrico, de tal manera que la interacción entre las cargas es mediante el campo, y obviamente pues ahí estaría de alguna manera la fuerza. En gravitación pues se llama campo gravitacional al campo que ejerce la materia sobre otras partículas de materia que las atrae finalmente. Entonces el campo gravitacional solamente tiene un signo, se puede decir que es un campo que va a producir atracción, pero en el campo eléctrico puede ocasionar atracción o puede ocasionar repulsión. Entonces vamos a definir el campo eléctrico como la división de la fuerza eléctrica entre alguna carga de prueba, de tal manera que la fuerza eléctrica va a ser el campo eléctrico de dicha carga de prueba Q0 sobre alguna carga externa Q. De esa manera podemos establecer la fuerza que esté ejerciendo una carga sobre otra mediante la interacción con un campo eléctrico. Bien, analicemos un ejemplo sobre el campo eléctrico. El ejemplo dice que un electrón cuya carga es pues el negativo de la carga del electrón. Hay que recordar que aquí las cargas pueden ser positivas o negativas. Los electrones pues son cargas negativas. Se va a colocar cerca de un cuerpo cargado y va a experimentar una fuerza en la dirección Y que nos da cierta magnitud, que es 3.6 por 10 a la menos 8 newtons. Otra vez aquí la dirección Y positiva pues nos habla de direcciones, no recuerden que estamos hablando de vectores. Y nos preguntan cuál es el campo eléctrico en ese lugar, debido a la carga que está ahí presente. Y por otro lado, ¿qué fuerza ejercería el mismo cuerpo cargado sobre una partícula alfa? Ahora, en una partícula alfa pues es un núcleo atómico con dos neutrones, y por eso la parte de eléctrica pues sería positiva, 2 veces la carga del electrón, positivas, que se va a poner ahora donde estaba antes el electrón. No sabemos, no nos dicen cuál es la partícula cargada que está emitiendo el campo, pero podemos saber cuál es el campo que emite simplemente con la división de la fuerza que está experimentando un electrón entre la misma carga del electrón. Hacemos la división y nos da esta cantidad que tenemos aquí. Esta cantidad, que se mide en newtons sobre coulombs, es el campo eléctrico que está ejerciendo la partícula desconocida cargada. Vamos a ver cuál es la fuerza sobre la partícula alfa. Como nosotros tenemos ya el campo, pues la fuerza que va a experimentar va a ser la carga, que va a ser en este caso la carga de la partícula alfa, por el campo que está produciendo la partícula que no conocemos bien, solamente conocemos el campo. Entonces multiplicamos y nos da esta cantidad de newtons. Entonces así de sencillos son los problemas que tienen que ver con el campo eléctrico. Obviamente pueden haber distribuciones de carga, o pueden haber problemas con más carga que pueden complicar estos problemas, pero este video es solamente una explicación sencilla de problemas muy básicos acerca del campo eléctrico. Muy bien, una vez explicado eso, podemos pasar a la ley de Gauss, porque la ley de Gauss está definida en términos del flujo de campo eléctrico. Aquí tenemos una imagen que describe las líneas de campo eléctrico que salen de la partícula que está cargada, y salen en todas direcciones. Va a depender obviamente de la geometría de la partícula. Como es una partícula esférica, una puntual, pues sale en todas las direcciones del espacio. La ley de Gauss establece lo siguiente en términos del flujo. El flujo es la cantidad de líneas de campo que pasan por unidad de área en alguna superficie. Entonces, esto se escribe en términos de una integral. Es una integral de superficie. Este circulito que aparece ahí es de una superficie cerrada. Es simplemente la multiplicación del campo eléctrico producto punto con el diferencial de superficie. Recuerden que el producto punto tiene que ver con la magnitud de los vectores y el coseno del ángulo entre el vector de campo y el vector de superficie. Aquí los vectores de superficie son perpendiculares a las líneas, a la superficie como tal.
De esa manera se puede establecer que este producto punto pues es simplemente E por A, si conocemos el área de la superficie que está aquí, ¿no? Obviamente esas superficies van a depende del análisis y depende de cómo son las líneas de campo en términos de la superficie que estamos analizando. No siempre van a hacer la multiplicación, hay veces que esta integral pudiera ser 0 porque el campo no está atravesando alguna superficie. Por ejemplo, si nos imaginamos líneas horizontales de campo y una superficie también horizontal, pues una superficie horizontal no emitiría ningún flujo porque no está pasando a través de esa superficie nada. Es paralela, tiene que ser perpendicular para que las líneas de campo pudieran atravesarla. Entonces esto nos dice simplemente que si esto es diferente de 0, tiene que haber una carga adentro de esa superficie que también se le conoce como superficie gaussiana sobre el epsilon 0. Es decir, encerramos algo, hemos atrapado algo. Si esta integral es 0, quiere decir que adentro de esa superficie no hay nada que esté emitiendo líneas de campo que salgan de ella. Si las líneas salen pero vuelven a entrar, el flujo también sería 0 porque no nos estamos quedando con nada. Puede ser entonces, ese es el caso del dipolo. Un dipolo eléctrico, pues consideramos a dos partículas cargadas, una positiva y una negativa, cuyas líneas de campo salen de una y entran a la otra. Y si encerramos a las dos partículas, pues no hay ninguna línea de campo que salga. Todas salen, pero vuelven a entrar. Y entonces el flujo sería 0. Por lo tanto, el campo eléctrico de un dipolo, pues va a ser 0. Pero bueno, sería un problema un poco que se pudiera analizar después. Bien, en este ejemplo pues vamos a analizar la ley de Gauss y su relación con la ley de Coulomb. Tenemos una partícula que está encerrada en una superficie que también se le llama superficie gaussiana. Esta partícula emite líneas de campo en todas direcciones de tal manera que atraviesan toda esa superficie. Como no hay ninguna restricción sobre el tipo de superficie que puede encerrar una partícula, yo voy a considerar que es una esfera por su simetría. Entonces planteamos la ley de Gauss. En la ley de Gauss pues tenemos el campo que va a ser un campo constante en toda la superficie. El diferencial de área pues es un pedacito de área de una esfera porque así la he considerado. Y como el campo va paralelo al vector de área que surge del centro del punto de la esfera, este producto punto desaparece porque va a formar un ángulo ahí de 0 grados y el producto punto está definido como la magnitud del campo, la magnitud del área por el coseno del ángulo que está entre esos dos vectores. Y como el ángulo es 0, pues se queda exactamente igual. El campo es constante, sale de la integral del dA pues es la superficie de una esfera. Esta es la superficie de una esfera en función del radio r. Y simplemente despejamos E. Pasaría entonces la carga sobre 4pi r cuadrada epsilon 0. Y si nosotros recordamos el valor de la constante K electrostática es 1 entre 4pi epsilon 0. Por lo tanto se recupera esa constante. Nos queda K por Q sobre r cuadrada. Y esta es la definición de campo eléctrico para una partícula cargada. Si nosotros quisiéramos sacar la ley de Coulomb, pues multiplicamos el campo por la carga. ¿Qué carga? Pues una carga de prueba que esté por ahí a alguna distancia r. Y de esa manera recuperamos la fuerza eléctrica. Entonces, esta ley es interesante porque nos facilita en términos del campo encontrar la fuerza. Y podemos tener distribuciones diferentes de carga, no puntuales necesariamente, pueden ser distribuciones lineales, superficiales, y con eso podemos analizar el campo que está siendo emitido por alguna superficie, algún volumen, alguna partícula que esté cargada. Bien chicos, pues esto ha sido todo el video explicativo sobre electrostática, muy básica, faltan muchos temas, pero esto es algo básico acerca de electrostática y espero que les haya servido. Nos vemos en otra ocasión.